Sigan, sí, por favor. Hola, Martín. Martín, ¿tienes tu tiempo? El monitor del tren. Bienvenidos sean todos. Martín, todo suyo, este auditorio. Adelante. Muchísimas gracias a la Andy por la invitación a hablar de un tema apasionante. ¿Quién iba a pensar hace 200 años que el petróleo y el carbón iban a ser los principales productos de exportación de Colombia? Desde la apertura económica que se creó el Ministerio de Comercio Exterior, que tuve el honor de ser su coordinador en 1991, más de la mitad, casi un 70% del total de exportaciones de Colombia son negras, carbón y petróleo. Hoy, más del 55% de la balanza comercial de exportaciones de Colombia dependen de unos combustibles que probablemente en pocos años no se van a utilizar. Y la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, sino porque hubo revolución tecnológica. Y yo creo que el gran reto, y esto lo hemos hablado en muchas oportunidades con mi buen amigo Bruce McMaster, presidente de la ANDI, es ¿para qué somos buenos los colombianos? ¿Cuáles son los nuevos negocios del país? Porque realmente desde que nos independizamos de los españoles, aquí en Cartagena, precisamente al frente del centro de convenciones está el Parque de la Independencia, en 1811 dice el letrero del parque. Se acabó el gran negocio de Colombia, que era la exportación de oro. Y después nos hemos inventado negocios aburridos. Ninguno de los negocios legales de exportación de Colombia ha sido muy importante. El café, el tabaco, el añil, la quina, llegamos a exportar quina hace 200 años. Y si vemos, cuando se creó el Ministerio de Comercio Exterior, exportábamos el 60% del per cápita del mundo exportador. Hoy estamos en el 27%, nos hemos encogido a la mitad. Entonces, yo tengo hoy un panel de lujo en que quisiera preguntarles si ustedes creen que el hidrógeno, con todo lo que eso significa, pudiera llegar a ser uno de esos nuevos negocios de la Colombia del futuro. Porque es que a diferencia de las energías tradicionales, que sí viajan, uno en un barco puede embarcar 2 millones de barriles de petróleo y colocarlos en Japón, o 200.000 toneladas de carbón de La Guajira y colocarlas en China. Las energías renovables viajan menos o no viajan. Es muy difícil empacar energía solar o energía eólica. Posible, también costoso, embarcar hidrógeno. Por eso hay un nuevo concepto, hay dos nuevos conceptos. Uno de ellos es el power shoring, que es el reshoring energético, el reshoring alrededor de las energías que no viajan, pero que las industrias tienen que colocarse al lado de la generación de esas energías. Y el otro son las hydrozones, las zonas francas del hidrógeno. Y ahora Brasil tiene una que se acaba de ganar el premio de la mejor zona franca de hidrógeno del mundo, en Ceará, en el nordeste brasileño. Y tenemos un reto gigante en Colombia, y ya voy a darle la palabra a mis panelistas, y es cómo Colombia puede contribuir a bajar el costo del kilo de hidrógeno en el futuro. Si ustedes ven la historia del petróleo y del señor Ford, el gran reto de los 17,5 millones de Ford T que se ensamblaron, que se produjeron entre 1908 y 1927, fue bajar no solamente el costo del carro, que bajó la tercera parte, el costo de la gasolina, que bajó de 2,50 a 50 centavos de dólar el galón. ¿Cómo podemos, en América Latina, contribuir a bajar el costo del hidrógeno? Y última reflexión,
Dios ha bendecido a Colombia en la posibilidad futura de producir hidrógeno, porque así como hay hidrógeno verde que se produce con viento y con sol y otras fuentes, hay hidrógeno azul que se produce con carbón y con gas. Y aquí nomás, a la derecha, en La Guajira, en el Cesar, tenemos 4.600 millones de toneladas de carbón enterradas que con captura de CO2 se pueden convertir en hidrógeno azul. Y al frente, no a la derecha, al frente tenemos varios pozos de gas que se pueden convertir también ese gas con captura de CO2 en hidrógeno azul. Entonces yo quisiera empezar por mi izquierda. Alberto tiene una impresionante hoja de vida, más de 150 proyectos en su carrera profesional, me los leí todos. Una hoja, quizás por eso le doy la palabra de primero. Ha trabajado en Colombia. Ha trabajado en Colombia en proyectos de aluminio, en proyectos offshore, en proyectos de petróleo, pero ha trabajado en la mayoría de los países de América Latina y le ha dedicado su vida entera a las energías renovables y a la conservación del medio ambiente. Yo le quisiera preguntar, Alberto, ¿cómo ve él que pudiera ser el papel de Colombia en la producción de ese hidrógeno y cuál es el futuro de esas posibles zonas offshore en la cual él ha trabajado tanto y en la atracción de industrias que utilicen el hidrógeno como materia prima? Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias, Martín. Sí, Alberto Vega, soy socio de la empresa ERM, Environmental Resources Management. Estamos presentes en Colombia desde hace 16, 17 años y en realidad en los últimos años la compañía me ha pedido que me enfoque en liderar y coordinar los esfuerzos de cómo nuestra empresa contribuye a movernos como un todo hacia una economía de más bajo carbono, ¿no? Lo que nos llamamos the Low Carbon Economy Transition, ¿no? Y es muy interesante lo que Martín plantea, porque lo que yo veo es que Colombia ha sido bendecida con recursos naturales. La matriz energética colombiana está principalmente apoyada en la energía hidroeléctrica, que, digamos, tiene algunas emisiones de gases de efecto invernadero, pero que es muchísimo más limpia que la que es basada exclusivamente en plantas térmicas que queman el carbón o que queman el petróleo, el diésel, etc. Y el tema es que esa energía solar, esa energía eólica que existe en el país y esa diferencia orográfica, esa diferencia de elevaciones que ha sido aprovechada desde hace décadas para la generación de la energía hidroeléctrica, son, digamos, la base de los recursos naturales con los que ahora Colombia se puede proyectar en la producción de hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos encantados de poder ayudar, ¿no? Como ERM hemos venido desarrollando un concepto muy importante de de generación de hidrógeno de muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero, un concepto muy interesante que utiliza una plataforma flotante en el mar y que incorpora en esa misma plataforma, incorpora una unidad desalinizadora y un hidrolizador. Es lo que nosotros llamamos la tecnología Dolphin, que en su primera etapa fue una etapa de exploración y estratégica y ahora se está moviendo hacia una demostración comercial. La etapa exploratoria, digamos, experimental, era un hidrolizador de 2 megavatios. Ahora se está moviendo hacia una demostración comercial del orden de 10 megavatios y esperamos que a partir del 2027, 2028 podemos comenzar a trabajar en unidades del orden de 100 a 300 megavatios de hidrolizadores, ¿no? La capacidad.
Y en el futuro, pues no nos tenemos ahí, pensamos que van a haber unidades de gigavatios que se pueden instalar en cualquier parte del mundo donde tengamos el recurso viento. Obviamente en alta mar el recurso viento, la energía eólica es mucho más abundante y sobre todo más constante, ¿no? Entonces eso contribuye muchísimo a bajar también los costos y continuar con la investigación tecnológica, porque sobre todo para el hidrógeno verde, ese parece estar siendo la limitación, ¿no? Que todavía producir hidrógeno verde tiene un costo que es de tal vez el doble de lo que es producir el hidrógeno azul, sobre todo utilizando gas natural con captura del dióxido de carbono que se utiliza o que se genera como resultado de ese proceso, ¿no? Entonces, en los próximos años nosotros vemos que esta tecnología Dolphin que hemos desarrollado se puede implementar en, no sé, 30, 40, 50 países. Quisiéramos ver que Colombia fuese realmente uno de esos países. El recurso eólico costa afuera y el recurso eólico en tierra está presente en Colombia. Es uno de los sitios, sobre todo la región de la costa del Caribe colombiano, es uno de los sitios que tiene un recurso eólico más importante y mucho más confiable. Entonces, con la tecnología, combinando ese recurso con la tecnología adecuada, tenemos una gran, digamos, sinergia para la producción de hidrógeno de bajísimas emisiones. ¿Cómo llegamos ahí? En el interín, yo concuerdo con lo que en cierto modo menciona Martín, porque la tecnología del hidrógeno es una tecnología que está en desarrollo, ¿no? Hay muchísimas cosas que todavía vamos a ver en los próximos años. Yo recuerdo que hace 10, 12, 15 años tal vez, los paneles solares eran algo que estaba, digamos, más allá, solamente en las instituciones de investigación y algunos centros de organizaciones no gubernamentales, etcétera, pero no estaba al alcance del público en general. Hoy por hoy, los paneles solares, el costo ha caído enormemente y la eficiencia de conversión de la energía solar en energía eléctrica ha aumentado. Yo pienso que eso mismo va a ocurrir con el hidrógeno, ¿no? Vamos a tener hidrolizadores muchísimo más eficientes y lo interesante del hidrógeno azul que mencionaba Martín es que utilizando los recursos de hidrocarburos que tiene el país, convertirlos a hidrógeno azul para ir manejando esa tecnología, porque la tecnología no solamente está en la producción, sino también en su manejo seguro, dónde lo vamos a almacenar, para qué lo vamos a utilizar, realmente tiene sentido que lo usemos para el transporte o lo debemos dedicar a otros usos del hidrógeno, como se ha mencionado en intervenciones anteriores. Estamos hablando del amoníaco, de la producción de metanol, de otros productos industriales, etcétera, ¿no? Pero lo importante es comenzar a manejar el hidrógeno, y en este caso el hidrógeno azul representa un atractivo porque si bien no elimina completamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sí las minimiza por el efecto de captura y permite la producción de este hidrógeno a un costo bastante competitivo, ¿no? Lamentablemente en estos momentos la tecnología de hidrógeno verde todavía está más costosa, aproximadamente el doble de lo que es la producción de hidrógeno azul. Muchas gracias, Alberto. Sí, hay un gran reto, por ejemplo, para Karen, en la cámara de hidrógeno, es cómo adaptar las zonas francas offshore que se diseñaron hace años para petróleo y gas a producir energía de viento. Hablábamos con Alberto en la preparación de este panel que en el mar hay menos comunidades que en la tierra, pero me decía que hay pescadores y pescados, obviamente, que hay que cuidar. Bueno, paso ahorita a presentar a Gordon Mackison. Él también tiene una hoja de vida impresionante. Ha sido director de la Unidad de Desarrollo Económico de Aberdeen y después de eso lleva muchos años dedicados al hidrógeno y
Las zonas francas offshore se las inventaron allá, no son un invento colombiano. También preparando este panel tuvimos una maravillosa conversación con Gordon. Y él es muy especialista en la parte de transporte. Yo quisiera preguntarle a Gordon, ¿cómo ve la posibilidad que tiene Colombia, que en la costa caribe colombiana llegan 9.000 barcos al año que pudieran ser alimentados más adelante con hidrógeno? O los buses y camiones. Comentábamos cómo los Andes, que vienen en una sola cadena pasando por Chile, Perú y Ecuador, se triplican en Colombia y hay 20 ciudades que están alrededor de 3 cordilleras que hacen que la logística sea compleja y sobre todo contaminante, porque mover ese camión requiere mucho diésel. ¿Por qué nos cuesta un poco la experiencia que has tenido en producción de hidrógeno offshore y la aplicación que podría tener para el transporte tanto marítimo como terrestre en un país que no funciona el río, que no funciona el tren, sino que fundamentalmente funciona el camión? El reloj me dicen que nos quedan 25 minutos, entonces cada uno vamos a tener que comprimir en 5 o 6 minutos nuestra respuesta. Bienvenido, Gordon. Thank you very much for that kind introduction, and thank you for inviting me here today. Yes, that's a very broad question. Sí, esta es una pregunta bastante amplia relacionada con la discusión que hemos tenido durante el día, especialmente porque el programa del que Alberto estaba hablando estaba basado también en lo que hicimos en Aberdeen, donde tengo la mayor parte de mi experiencia, y sí nos hemos beneficiado del hecho de que nosotros, bueno, tenemos un centro de gases y hay muchas preguntas también en tus declaraciones, y uno de los elementos claves en el uso del hidrógeno en los puertos, en el área portuaria, y pienso, y lo hemos visto en Scotland, donde hay una industria de energía renovable de viento fuera en el mar que se está desarrollando, y hemos beneficiado los beneficios que tenemos del sol, no tanto el sol como ustedes lo tienen, pero el poco sol que nosotros tenemos lo hemos transformado en ese activo que ustedes tienen. Pero hablemos de los puertos son muy importantes para nosotros, los puertos son muy importantes y han sido importantes para la industria del petróleo, pero hemos visto cómo se ha desarrollado apoyando la industria del petróleo, pero aumentando en Scotland, enfocando en la industria fuera de la costa, pero también cómo podemos apalancar la industria del hidrógeno mirando a los diferentes elementos de la industria del viento como energía renovable, y lo hemos implementado en Scotland. Y si tú analizas el caso de Europa, lo dijeron en la última presentación, hay ciudades que tienen puertos que están realmente enfocadas en el futuro del hidrógeno, porque hay una gran demanda en el momento desde Europa Central, lo que es Alemania, Bélgica, Holanda, y puedes mirar también en Rotterdam, todas estas ciudades de puertos en Bélgica, donde se están enfocando mucho en fortalecer todas estas instalaciones, pero podemos concentrar también en el uso, también en todas las posibilidades, como usar incluso hasta el amoníaco, pero fuertemente se está utilizando el hidrógeno en las instalaciones portuarias, y eso incluye mirando al futuro de los vehículos. Y hablando ya, lo he visto en Colombia también en lo que es el transporte terrestre. Y en este país que ha sido bendecido con toda esta energía, puede estar implementando grandes cantidades de las ventajas de la atmósfera en transformar y desarrollar tecnología para esta industria de transporte de tractomulas y de transporte terrestre. Hay un grupo que hemos mirado en Aberdeen, donde hemos implementado un proyecto con buses, pero empezamos con un pilotaje como estos vehículos grandes de tractomulas de transporte terrestre, que cada vez tenemos más de esos también en el proyecto. Y el caso hay como una modalidad en que en 10 años ha hecho una gran diferencia en la implementación en la industria de la minería, por ejemplo en Colombia. Eso es, hay grande relación e intención de utilizarlo en la industria de la minería, y hemos visto cómo de una manera fuerte se ha movido a la parte eléctrica, pero hay grandes expectativas, pero he visto que hay una gran oportunidad para el futuro, para que el hidrógeno
juegue un rol especial aquí. Lo próximo que voy a decir, y tú lo mencionaste, es que Colombia, por supuesto, inicia y con grandes ventajas, que ustedes tienen 70% acá de que exista una industria de combustible basada en el hidrógeno. Colombia realmente está en el camino correcto, en esa vía de descarbonización comparado con otros países del mundo. Ustedes tienen una gran oportunidad fantástica acá y yo quiero que pensemos en eso. Hay amigos en Canadá, por ejemplo, piensen en sus recursos hídricos, en el agua que tienen acá. Para ustedes va a ser muy fácil y económico producir hidrógeno, y si están, por ejemplo, en la costa, fuera de la costa, pueden producir hidrógeno. Ustedes pueden llegar a ser muy competitivos utilizando sus recursos, y en la medida que vayan desarrollando nuevos recursos naturales, pueden llegar a ser muy competitivos para implementar en el transporte. Pero lo más importante, la mayoría de los países, y yo pienso que ustedes deben enfocarse en su uso interno primero, en desplegar el uso del hidrógeno aquí en su propio país, sea azul, sea verde, incluso con hidrógeno gris, como lo están haciendo los chinos. Ya ellos lo están haciendo allá en la China. Empezar y ellos tienen ahí un tipo de hidrógeno. Eso es una gran oportunidad. Yo voy a parar aquí para que otros puedan hablar. Thank you very much, Gordon. Now is the turn of Luis. Is a great Chilean expert regarding renewable energy sources with huge knowledge of the country. And we've been preparing this panel with Luis. How, when we see the Pacific Alliance, Bruce Master is president also of this group, how can hydrogen be used either green, blue or green, as a key or element to integrate the countries? And the Pacific Alliance is one of the first worldwide groups, not only for trading matters, but also to get together to bring investment to our countries to become more competitive countries. I would like to ask Luis, and I think we share a lot of views and take-ons regarding Chile, and they have the Atacama Desert in the northern part of the country, and they have a trading zone, a hydro zone that could be implemented for hydro zone in the future. How could you see a possibility and a good reason for integration of the Pacific Alliance countries to bring a hydrogen project? And what experiences have you seen in Chile? Cables en Colombia. Muchas gracias, Martín, por las preguntas y gracias por invitarme. Yo quisiera dar un paso atrás en el análisis y recordar un poco lo que significa el desarrollo del hidrógeno verde o del hidrógeno renovable, si queremos llamarlo. Colombia tiene la posibilidad de hidrógeno azul, también tiene la posibilidad de hidrógeno verde, ¿verdad? Si uno piensa en la cadena de producción del hidrógeno, es básicamente, en el caso del hidrógeno verde, electricidad, agua, y un proceso que, si bien es antiguo, no se ha desarrollado con la rapidez que se ha desarrollado, por ejemplo, la energía renovable, que es el proceso de electrólisis. Tenemos un punto en la cadena que es lo que hoy día detiene o hace más difícil el avance de este mercado. Y si uno piensa en el hidrógeno azul, en el proceso de captura de carbono. Por lo tanto, si uno piensa en hidrógeno renovable hoy día y se pregunta qué es lo que hoy día hace que esto todavía no sea una realidad, sino que todavía un mercado naciente, un sueño, es básicamente en ambos casos una pieza tecnológica que está en el medio. Y que no depende de nosotros, no depende de la Alianza del Pacífico, no depende de Colombia, no depende de Chile, depende de la escala. Y hemos visto en ponencias previas que eso es algo que ya sí se está desarrollando. Básicamente hay que reconocer cuáles son las externalidades del uso de hidrocarburos, ¿verdad? Las emisiones de CO2, cómo impactan al mundo, que cuando el señor Ford partió con los vehículos y bajó esto de 2,5 a 0,5, como tú decías, efectivamente nadie se imaginaba el impacto que iba a tener. Bueno, hoy día aparentemente tiene un impacto y ya lo están reconociendo a través de las normativas de la Unión Europea, etc. Y lo segundo que se requiere
es que haya incentivo a que se desarrolle a gran escala, como ocurrió en las energías renovables con los generadores eólicos o como los paneles solares, las energías renovables, que es el otro gran componente en esta materia, o en el caso del carbon capture. Tiene que haber masa, tiene que haber volumen, y eso también se logra con incentivos. También estamos viendo que eso ocurre. Ocurre en el caso de Estados Unidos con una medida muy pragmática. Producir 1 kilo de hidrógeno en Estados Unidos, en Colombia o en Chile debe estar en torno a los $5 por kilogramo. Estados Unidos está poniendo sobre la mesa $4,5 por kilogramo. Lo está haciendo con un incentivo tributario que además es tradeable, que se parece mucho a la ley 1715 de acá, en el fondo, pero que tiene la ventaja de que si es que uno no tiene la base tributable, la puede tradear en Estados Unidos. Y por lo tanto, puedo capturar igual el beneficio. Y eso va a gatillar la industria. Entonces, la verdad es que hay algunos que pensamos, y esto es bien personal, que el hidrógeno verde efectivamente, o el hidrógeno de bajas emisiones, va a ser una realidad en el futuro. Y la verdad es que si es que no lo es, importa poco, porque yo no creo que haya futuro, digamos. Entonces, el tema acá es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para atraer inversiones, para bajar el costo? Y el punto re claro, si esto se va a desarrollar, lo que tenemos que tener nosotros es la opción de poder participar en esa carrera que lo comentaba la ponente anterior, Blanca, creo que era, que decía que lo que va a hacer Latinoamérica en esto. ¿Qué es lo que va a hacer Latinoamérica en esto? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ya estamos bendecidos con los recursos naturales. Tenemos la posibilidad, tenemos una gran parte del trabajo ya hecho, que quizás no por mérito propio, sino que por suerte, hoy día lo tenemos. La segunda parte es cómo nos preparamos para eso. Y ahí sí tenemos mucho que decir. Ahí sí tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir en ese sentido, en que tenemos que prepararnos para que esto sea más competitivo, más barato. ¿Cuáles van a ser los elementos principales, aparte de las piezas de tecnología que yo mencionaba previamente? Los elementos principales van a ser los costos del financiamiento. Probablemente en el OPEX, todo lo que es la mantención, en la construcción, el desarrollo de tecnología en nuestros países. Esto puede ser más que simplemente una nueva industria, sino que también puede ser, al igual como lo fueron las industrias previas, por ejemplo en Colombia el carbón y el petróleo, esto también puede ser un motor de desarrollo, de creación de empleos de valor, de encadenamiento productivo. Y por lo tanto, lo que deberíamos hacer los países de la Alianza del Pacífico, si tú lo quieres plantear en esos términos, o Latinoamérica en general, es de alguna manera juntarnos para atraer inversiones por la vía de bajar efectivamente las tasas de financiamiento. Tenemos que buscar la manera de dar las señales de que esto va a haber seguridad jurídica, va a haber certeza jurídica, de que va a haber una relación pública-privada que va a hacer que los proyectos no se demoren 15 años en partir, sino que van a partir en 2 o en 3 años, que nos vamos a poner de acuerdo para sentarnos a la mesa que mencionaba Blanca también en la ponencia anterior, con la Comunidad Económica Europea y que definan normas de certificación para la producción de hidrógeno que sean razonables, que sean alcanzables, exigentes pero alcanzables. E internamente nos tenemos que poner de acuerdo en resolver cómo vamos a abordar esto con las comunidades. Estos son proyectos de gran escala, 4.000 millones de dólares que necesitan repagarse en 20 años. Los sistemas de indexación de precios que va a tener que tener este tipo de negocio va a ser una discusión muy ardua. Y para que estos proyectos sean bancables, cada proyecto de estos son 4.000 millones de dólares, vamos a requerir que haya un acuerdo público-privado que le dé certeza a los financistas de que estos proyectos se van a poder desarrollar y van a poder tener los retornos y no van a ser proyectos fallidos. Entonces, si me preguntas, tratando de resumir en beneficio del tiempo, yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de definir cómo en conjunto en Latinoamérica hacemos una buena aproximación para que los mercados internacionales crean que estas van a ser regiones donde efectivamente va a haber certeza jurídica para poder desarrollar estos proyectos de alto nivel de inversión, y eso significa una colaboración pública-privada muy alta. Muchas gracias, Luis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que estamos en la década de América Latina por 3 motivos. Uno, el reshoring. Los mismos vientos alisios que trajeron equivocadamente a Cristóbal Colón a descubrir América hace 500 años están volviendo a soplar para América Latina, no solamente para la producción de energías renovables. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la guerra Rusia-Ucrania, la afinidad política de los países para hacer negocio hace que el nearshoring vaya a traer 80.000 millones de dólares a América Latina
de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es más, uno de los últimos de Economist decía cómo la industria norteamericana se está bajando del norte al sur para integrarse con la industria norteamericana, latinoamericana, del norte de México con el resto de América Latina. Se está dando un fenómeno de relocalización aún en la mitad, en el propio Estados Unidos. Los segundos son alimentos. América Latina exporta 300.000 millones de dólares y cada vez la gente come más y somos más personas. Y el tercero es energías renovables. Energías renovables, y en eso, por ejemplo, Chile, Brasil y Colombia sacan varias narices a México, que solo tiene un 20% de matriz energética renovable. Yo creo que debería haber un gran diálogo entre los empresarios latinoamericanos sobre cómo la energía renovable es un motivo de integración para no solamente producirla, atraer industrias que requieran en sitio. Entonces va a ser muy interesante seguir colocando esto y elevándolo a nivel político, o sea, pasando del nivel simplemente tecnológico de producción de energía renovable al más alto nivel político regional. Y ahora pues voy a pasar a mi último panelista con Matías, que hemos tenido varias conversaciones apasionantes. Y estábamos hablando, por ejemplo, cómo Colombia es el país más cerca a Alemania de América Latina, país medio o grande. Hace un año me pidió el favor el ministro de Comercio Exterior que representara a Colombia en un foro de hidrógeno en Nuremberg. Esa fue mi frase de apertura. Colombia es el país más cercano a Alemania de América Latina, y todo el mundo abrió los ojos. Había que decir algo diferente, porque todo el mundo decía, los hidrolizadores van a crecer por 100 en los próximos años. Bueno, es cierto, uno se empina aquí y ve a Alemania al otro lado, y aquí tenemos grandes retos. El primero es que la producción de hidrolizadores se va a multiplicar por 100 en los próximos años. Y aquí en Cartagena hay 4.000 soldadores que se formaron para crear una refinería y mano de obra capacitada para poder ensamblar hidrolizadores alemanes en Colombia. Matías tiene una tesis que nosotros somos carbón, y ahorita él va a hablar de eso. La Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Él dice, no, somos carbón. ¿Y porque cómo hay que manejar la descarbonización del mundo? Entonces yo quisiera, en estos pocos minutos que ya nos quedan, preguntarle a Matías, ¿cuál ha sido tu experiencia, Matías, en Alemania, de cómo ha sido esa transformación mental y tecnológica para hacer del hidrógeno ambientalmente amigable un motivo de cambio? ¿Y cómo verías la relación entre Alemania y Colombia en materia o de exportación de hidrógeno hacia Alemania o en materia de atracción de empresas alemanas que lo utilicen en Colombia como fertilizantes, siderurgia, etcétera, o en la fabricación de equipos, ensamble, en que Colombia pudiera ser un epicentro, aprovechando los acuerdos de libre comercio hacia el resto de la región, incluyendo los Estados Unidos? Thank you very much first of all, for having invitarme y darme la oportunidad de hablar acá. En lo que se refiere al hidrógeno, es un excelente elemento para aplicaciones locales. En Alemania hemos desarrollado tecnología de electrolizadores, los hemos implementado a nivel local, lo hemos incluso donado en algunos almacenes para aplicaciones locales, para el transporte. Es un poquito más difícil, tenemos el gas, pero no solamente es el gas, pero tenemos el gas con un punto donde se vuelve líquido, y eso también lo vuelve un problema. Pero en ese sentido pienso que la producción de hidrógeno es excelente. Pienso que para la producción tenemos que solucionar otras opciones más limpias para cumplir con lo que yo creo es muy importante de tener este tipo de conferencias, y las estamos teniendo en todo el mundo, y nos permite decidir opciones de transporte, por ejemplo, para el hidrógeno. Y nuevamente, como químico, yo soy químico de profesión, me quiero utilizar un minuto para hablar un poco del carbón. El carbono es un elemento único, por eso la naturaleza decidió
decidió muchas cosas con el carbón, construir toda la naturaleza por el carbón, porque el carbón tiene muchas propiedades. La primera propiedad es que el carbón hace enlaces muy fuertes, enlaces 2, 3, enlaces que cambian, enlaces que se transforman. Es el único elemento que se puede colocar en condiciones normales. La naturaleza es hermosa, cómo trabaja con el carbono, y además hay otras propiedades del carbono, es que reacciona con el hidrógeno. No es nada especial, porque ninguno de los otros elementos reacciona de esa manera, pero los productos que salen de esa unión con el carbono es excelente, es un gas, y se transforma en un gas. Y no pasa igual con otros elementos, pero se vuelve sólido con otros elementos, pero acá es un gas y es excelente para los químicos, porque si tienes una reacción química es va un poco como un poquito para un lado y para el otro. Eso es una reacción un poco inestable, pero para nosotros eso es perfecto, porque podemos quemar los hidrocarburos, y la reacción con el hidrógeno pues a largo plazo es más estable. Tenemos el dióxido de carbono como un ácido que se sale, y realmente eso nos vuelve un poquito flojo, porque cuando es un gas que no lo puedes ver, no lo puedes oler, no hay problema con eso, solo está en la atmósfera, pero ahora lo reconocemos, ya lo sabemos que está ahí, y lo podemos también en la atmósfera tenemos mucho de eso, y tenemos que deshacernos de tanto gas de dióxido de carbono, y tenemos que capturar ese dióxido de carbono para transporte del hidrógeno. Es clave. Hay iniciativas basadas en el metanol, lo cual está bien. Hay unos proyectos pioneros que tienen mucho que ver con esta conferencia acá. Hay uno que se lanzó el año pasado en un centro de investigación en donde se está combinando diferentes industrias y institutos de investigación, incluso universidades. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ese tipo de baterías limpias de combustible, como un tipo de biomasa. Desafortunadamente falta medio año, y hace 2 años se acabó pues el sol y viene el invierno, pero Colombia es bendecido, porque Colombia tiene el sol y la biomasa todo el año, y realmente tenemos esta red por todas partes, diseminada por estas partes de biogás. En fincas lo puedes mirar, y tú con el biogás haces una equivalente del tipo de energía y que captura el dióxido de carbono, y esto pues lo vamos a profundizar más con mejores métodos para capturar el dióxido de carbono y tener un tipo de hidrógeno un poquito más limpio en campos sostenibles. Eso lo empezamos el año pasado, y ya tenemos algunos derivados de diésel que están ahí en este proceso, pero que se queman, no hay partículas que se emiten. Entonces pienso que esa puede ser una excelente opción. En Colombia realmente ustedes pueden ver la biomasa que tienen, lo cual puede ser otra fuente donde podemos también producir hidrógeno verde. Gracias. Thank you very much. Ya nos quedan muy pocos minutos, y yo quisiera cerrar este panel primero felicitando a la ANDI y a los organizadores de este evento, porque creo que sospecho que estamos enfrente de uno de los nuevos grandes negocios del país. Y lo que han dicho mis panelistas es, hay muchas maneras de ver el hidrógeno. Uno, como un producto exportable directamente a Alemania o a los países que lo demandan. Se van a producir entre 18 y 24 millones de toneladas de hidrógeno en el año 2030, pero el mundo va a requerir 30. O sea, hay un déficit entre lo que se prevé que el mundo va a producir y lo que el mundo va a demandar. Va a haber una explosión en fabricación de hidrolizadores de 100 veces más lo que tenemos en este momento. Pero también podemos ver el hidrógeno como una fuente de descontaminación del transporte en Colombia, que es un país que se mueve por camión, o también de los 8.000 barcos que pasan por el Caribe colombiano, y además estamos cerca a Panamá, es más cerca exportar hidrógeno a Panamá que a muchos otros lugares del mundo. Pero quizás la más interesante aplicación es importar exportadores, importar industrias que requieran el hidrógeno como materia prima esencial hacia el futuro. Estoy hablando de los fertilizantes, estoy hablando de la siderurgia, del cemento, de la cerámica y de tantas otras empresas, industrias que ya
por la bioquímica que hablaba Matías, están empezando a sustituir carbono por hidrógeno. Entonces, de pronto estamos hoy en este Congreso de Hidrógeno como si hubiéramos hecho un Congreso Nacional de Cafeteros en 1860 o el Congreso Nacional de Petroleros en 1930. Muchas gracias, un aplauso para mis panelistas y una feliz tarde.